No, yo creo que no, o tal vez un poquito porque es que me comí ahí. ¿O solo? No, pues, o solo agua, un poquito de agua. Bendiciones, muchas bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, buenas noches, Dios los bendiga. Pues la hora pues se comenzó tarde porque gracias a Dios anduvimos con unos hermanos, como estamos yendo a evangelizar con unos hermanos, gracias a Dios, Dios es bueno, a evangelizar a casas de restauración. Y gracias al hermano Elvin, al hermano, aquí estamos adelante luchando en el Señor y creemos que el Señor es bueno. Bueno, al hermano Carlos, muchas bendiciones y muchos saludos. Gracias, Señor Jesucristo, por su gran amor, por su gran misericordia. Yo sé que ya es tarde, son las 10:35 aquí, las 10:35, pero nuestro deber es hablar la palabra de Dios, no importa el tiempo, la hora, y si estamos aquí porque Dios permitió. Bueno, mi hija me trae ahí gracias hija, me trae un vaso de agua, porque sí vengo con bastante sed, porque anduvimos con el hermano Elvin y el hermano Carlos ahí. Muchos saludos, hermano Carlos Cerrato, muchos saludos, muchas bendiciones, hermano Elvin, muchas bendiciones, muchos saludos. Sigamos adelante en el Señor. Es una gran bendición andar ahí hablando del Señor en esos lugares, porque en esos lugares necesita bastante de Dios, como en cualquier otro lugar también. Necesitamos hablar de Dios, hablar su palabra. Hoy vamos a tocar un tema de un hermano predicó hoy esta palabra de Salmo 51 y me gustó la palabra que predicó él. Me gustó la palabra que predicó él. Muchas bendiciones para ese siervo, que Dios le siga dando mucha sabiduría y muchos conocimientos de varón de Dios. Y que Dios lo siga acompañando y sigamos buscando al Señor día con día. Este relato se trata sobre el rey David, que como antes de todo, pues damos gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios Altísimo por dar la oportunidad, por estar aquí, porque Él los cubrió, los protegió y los sigue protegiendo todavía. Sé que el Señor sigue todavía con su gran misericordia sobre nosotros. Y muchos saludos y muchas bendiciones. Pues vamos, como estaba hablando nuevamente sobre Salmo 51 y es necesario hablar un poco de historia del rey David, que el rey David aquí está dando una oración de arrepentimiento sobre la situación que él pasó, que sabemos de que él pues así como hay grandiosas historias del rey David, que Dios se manifestó grandemente cuando derrotó a aquel gigante, cuando luchó contra varios pueblos, cuando luchó contra hasta se tuvo que humillar a sí mismo, pues cuando el rey lo quería matar, y todas estas situaciones terribles que no es de cualquiera, cuando el papá, cuando los hermanos. Entonces pasó mucho proceso el rey David, que si hablamos o nos enfocamos en esta situación, pues la una hora es poca. Entonces lo digo como muy rápido, pues en la situación de que podamos llegar a ese punto que queremos llegar. Entonces el rey David, una de las cosas que sí tuvo bastante puntualidad, que están escritas en la Biblia, como en la Biblia es un libro perfecto de Dios, pues Dios permitió que se dieran estas historias, como buenas, como malas, como personas que reflexionaron, como personas que no cambiaron, como personas que se perdieron porque no obedecieron al Señor, así como el ejemplo que yo siempre he dado con Pablo y ve con Pedro y Judas. Pues en la situación de Pedro también Pedro negó a Jesús, pues lo negó 3 veces. Incluso dice la Biblia que Pedro habló hasta mal, pues. Y la situación de Judas fue que lo vendió, pues casi es similar. Él habló y lo vendió con monedas.
Y Pedro también, pues habló mal y lo negó y dijo hasta dijo palabras que no son adecuadas a él, pues para convencer a la persona que le estaba preguntando. Pero la única diferencia es que Judas no reconoció, no se arrepintió de verdad. Y Pedro sí, dice la Biblia que Pedro se arrepintió y lloró amargamente por lo que había hecho. Y de estas dos situaciones vimos que son similares, pero la finalidad de cada una de ellas es muy diferente. La finalidad de Pedro fue que él recibió la misericordia de Dios y tuvo, por decir así, la gloria de Dios en su vida. Pero en el caso de Judas, como no reconoció el pecado, no se arrepintió de corazón, en su vida llegó oscuridad, amargamente y sufrimiento. Entonces, estas dos situaciones son similares, pero con finalidades diferentes. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos da libre albedrío para que nosotros elijamos el bien o el mal. Que vamos a tener consecuencias de ello, sí. Entonces, volviendo al tema del rey David, un siervo de Dios, un varón conforme el corazón de Dios, conforme el corazón de nuestro Señor, pero tuvo situaciones que por estas situaciones tuvo destrucción de su propia familia, que a él lo buscaban para matarlo sus hijos, uno de sus hijos abusó de su misma hermana, se mataron hermanos con hermanos, lo seguían al rey David para quererlo matar, hubo pleito de situaciones terribles por la consecuencia del pecado. Entonces el rey David, cuando se da cuenta de que ya ha sido descubierto, porque nosotros pensamos hay veces que lo que hacemos nosotros va a vivir toda la vida en oculto, va a vivir toda la vida bajo la sombra de la oscuridad, bajo la sombra del olvido, bajo la sombra del pecado que no va a salir a la luz. Y de una forma u otra Dios va a permitir que se salga y se pueda ver las situaciones de pecado. Porque dice la Biblia que todo árbol da fruto. Y el árbol, por mucho que quiera esconder los frutos, siempre se van a ver, sean amargos o sean dulces. Entonces, miramos aquí que el rey David se siente acorralado cuando llega Natán, el profeta Natán, y le cuenta una historia. Pero el rey David ya había olvidado el pecado. Pensaba que Dios ya había olvidado el pecado. Pensaba que lo tenía todo oculto, porque mandó a matar a una de las personas que lo quería mucho a él, que amaba al rey David, amaba hacer la voluntad de Dios, que era Uría. Y este varón amaba tanto a David que le hizo caso a todas las cosas que él dijo y no pensó mal. Cuando le dijo, ven acá, lo invitó a beber, vive con tu mujer, de ahí lo regresó. Y él confió en su rey. Entonces amaba al rey. Amaba al rey David. Pero el rey David había cometido un pecado que había vivido con la mujer de él, que se llama Betsabé. Y el rey David ya sabía y quería ocultar ese pecado. Había pasado el tiempo. Y viene Dios y manda al profeta Natán. Y le cuenta una historia el profeta Natán sobre una persona pudiente, digamos, que tenía infinidad
de ovejas, digamos, o tenía riquezas, o en este tiempo tenía pues bastantes mujeres, digamos. Pero había una persona pobre que solo tenía una ovejita, que la limpió, la asió, la educó. Y el que tenía muchas, se la robó. Entonces el profeta le da a elegir al rey David su propio pecado. Le da a elegir su propia consecuencia. Y el profeta Natán ya sabía la respuesta. Ya Dios ya lo había encomendado. Pero el problema es nosotros que nosotros cometemos pecado y pensamos de que toda la vida van a vivir en oscuridad, toda la vida el pecado va a estar oculto. Pero va a llegar un momento que alguien, o por algo, o por alguien, Dios va a permitir que ese pecado oculto salga a la luz. Va a permitir que si usted tiene un amante, si usted está en adulterio, si usted está en fornicación, si está en homosexualismo, si está en LGTB, si está robando, si asesinó, se hizo algo que no es agradable a Dios, va a salir a la luz, sea hoy, sea mañana, sea cualquier día, y de ahí vienen las consecuencias. Por eso es preferible, mejor antes, arrepentirse, buscar de Dios, pedir a Dios misericordia. Y las cosas van a ser muy diferentes. Porque si Judas hubiera hecho lo que hizo Pedro, fuera otra historia. Pero Dios nos da libre albedrío. Pero el libre albedrío también tiene consecuencias. Viene, entonces, volviendo al relato del rey David, viene Natán y lo confronta y le dice, ¿qué haríamos, señor rey, con esta persona? Y el señor rey, en este caso el rey David, una persona que andaba conforme el corazón de Dios, pero se descuidó en sus pasiones, carnales, y cometió varias situaciones, porque en el tiempo de antes no era permitido que cuando había guerra, cuando había combate, que el rey estuviera descansando, que los altos oficiales, que los estrategias estuvieran en su casa con sus esposas, o que estuvieran ahí. No, tenían que estar ahí. Incluso había fechas que las mujeres no podían tener relaciones con los hombres, porque tenían que guardarse para la guerra, tenían que hacer varias situaciones. El rey David antes ya había desobedecido varios mandamientos y normas de Dios. Entonces el pecado lo alcanzó. Así pasa cuando nosotros desobedecemos varias normas y reglas de Dios y le damos cabida al pecado. Creamos una fisura espiritual. Así pasa cuando un apóstol deja de orar, deja de ayunar, deja de andar en santidad y empieza la fisura espiritual y entra a su vida. Así cuando una esposa de un pastor o de un apóstol o de un profeta, entonces permite que le digan algo, permite a vestirse diferente, permite andar diferente, permite y empieza a dar cabida en su vida, empieza a dar cabida como físicamente, como espiritualmente, y entra el pecado en su vida. Y ya cuando el pecado entra en su vida es casi inevitable, solo que huya. Entonces el rey David le dice a Natán, con gran ira, con gran justicia, ese que tal que muera. Pero el rey David había olvidado lo que había hecho y Natán se lo recuerda y le dice, ese eres tú. Y dice la Biblia que el rey David cuando se dio cuenta del impacto se volvió loco, se hizo el loco, pues.
Así vemos muchas personas que cuando pecamos y somos descubiertos los queremos hacer los locos. Pero el castigo sobre el rey David, se haya hecho el loco, no se haya hecho el loco, sea loco, no sea loco, le vino a su vida y tuvo consecuencias graves. Sus hijos se estaban matando. Un propio hermano violó a su propia hermana. Lo querían matar a él. Sufrió bastante el rey David porque él, como cabeza, como representante de su familia, como representante del pueblo de Dios, pecó deliberadamente. Así pasa cuando hay varias personas encargadas en muchos ministerios y pecan deliberadamente, y estas maldiciones se las llevan a las que están después de ello. Cuando el pastor cae, cuando el líder cae, cuando el profeta cae, cuando el evangelista, cuando el maestro y cuando el apóstol cae, y lo dejan todavía ahí. Y después decimos nosotros, ¿por qué yo no puedo dejar de pecar? ¿Por qué yo no puedo dejar esta maldición? Pero si a donde está, a donde se encuentra, vive en maldición ese lugar, usted también y yo vamos a recibir. También yo no estoy diciendo que no hay que congregarse, sí hay que congregarse. Hay que buscar un lugar donde hay más trigo que cizaña. Porque el problema de las congregaciones o de las iglesias o donde usted vaya no es que haya cizaña. El problema es que si la cizaña es más grande que el trigo, ahí donde está el problema. Pero si en el lugar donde usted se congrega, donde usted va, hay trigo y cizaña, porque tiene que haber, pero si ahí en ese lugar hay más trigo que cizaña, usted luche. Usted trate de ser trigo en vez de cizaña. Y al final el encargado de cortar la cizaña es nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Esta situación, el rey David, por el pecado se le sale de las manos. Entonces el rey David es sabio. Conocía a Jehová, conocía su palabra, entendía sus mandamientos, sus estatutos. Y vino y en el Salmo 51 hace una oración que conmueve a Dios, conmueve la ira de Dios. No estoy diciendo que Dios no lo castigó, Dios lo castigó. Porque la paga del pecado es muerte y siempre hay consecuencias del pecado. E incluso aunque pidamos perdón, siempre hay una consecuencia. Le voy a dar un ejemplo. Cuando alguien mata a alguien, le pide perdón a Dios, pero siempre tiene una consecuencia. Cuando alguien anda en vicios, en droga, en bebida, le pide y se arrepiente de Dios, se arrepiente de todo lo que hizo, pero hay consecuencias del tiempo que estuvo consumiendo porque estaba destruyendo el templo de Dios, y hay enfermedades y hay situaciones que son inevitables. Cuando alguien viola a alguien, le puede pedir perdón a Dios, pero siempre hay consecuencias. El rey David le pidió perdón a Dios, hizo esta oración, pero siempre hubieron consecuencias en su vida. Así pasa con muchas personas que están a cargo de ministerios, que le piden perdón a Dios, pero siguen todavía bajo la sombra, bajo la tutela del pecado. Y puede ser apóstol,
Pero lo encontraron como apóstol enamorando a una joven, a una danzarina, a alguien de una hija de una hermana. Y se arrepintió y salió en el templo y fue y se arrepintió y solo le da un año de castigo y después vuelve. Y todavía sus frutos siguen siendo negativos. Todavía no hay un cambio ni en su forma de vestir ni en su forma. No hay un cambio, no hay un fruto digno de arrepentimiento. Aquí donde vienen las cadenas de maldiciones. Pero si viene este varón y acepta y hay un cambio, ya habla diferente, se cambia diferente, ya trata de no relacionarse con jóvenes, ya trata de no coquetear a las jóvenes, de no buscar la situación del pecado. Entonces usted dice, ya cambió. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Es como cuando una mujer peca, cayó en pecado en la iglesia, quizás con un hermano. Entonces la situación tiene que haber un cambio, tiene que ser diferente, vestirse diferente, hablar diferente, tratar de no relacionarse con ese tipo de personas que cayó o quizás similar a esas personas. Pero si se arrepiente y sigue todavía y habla lo mismo y sigue vestida todavía y sigue coqueteando todavía, va a volver a caer en el pecado. El rey David se dio cuenta de esto y en el Salmo 51 empieza su oración y dice, Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El rey David está arrepentido por lo que hizo y sabe lo que hizo que está mal. Pero aquí en esta oración él reconoce. En el 2, Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Cuando el rey David está hablando de este último versículo, bueno, continúa, pero el último versículo del 1 al 7, 51 Salmo 51 del 1 al 7, y dice el rey David, purifícame con hisopo. Usted sabe cómo se limpia algo con un hisopo. Es algo despacio, meticuloso.
algo despacio, con calma, situación a situación. Algo que de verdad debería de quedar diferente a lo primero. Pero si nosotros pecamos y no hay un cambio, no hay un fruto de arrepentimiento, nada estamos haciendo, no hay una verdadera transformación. Y podemos leer en Proverbios 28, la vez pasada leí este versículo, Proverbios 28, 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El 14, Proverbios 28, 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que no, más, oiga bien, qué tremendo, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. David está pasando un proceso y él no endureció su corazón en ningún momento. Él reconoció, huyó del reinado, huyó del templo, huyó de ahí. Incluso tuvo un hijo con esta muchacha, pero el hijo falleció y él arrepentido. No tuvo un corazón duro. Tuvo un corazón de arrepentimiento. No estoy diciendo que nosotros tenemos que cometer pecados y después arrepentirlos. Pero David pasó un proceso donde nosotros pecamos y nos damos cuenta cómo estamos realmente con Dios, cómo estamos realmente con nosotros mismos. Con esto tampoco no estoy diciendo que también tenemos que buscar el pecado para darnos cuenta. Pero David se dio cuenta que amaba a Dios, que estaba arrepentido de lo que había hecho y hubo un cambio en su vida con consecuencias. Yo te invito que si has cometido un pecado, si he cometido un pecado, arrepintámoslo y busquemos la misericordia de Dios antes que Dios mande un profeta, antes que Dios empiece la justicia divina en mi vida. Y van a venir consecuencias. Y no importa qué cargo ministerial tenga, no importa si eres apóstol, no importa si eres profeta, no importa si eres pastor, no importa si eres evangelista, no importa si eres maestro. Pero si no hay un arrepentimiento digno, con frutos, vendrá la justicia de Dios y van a venir consecuencias. Si David, antes que fuera el profeta Natán, David no hubiera ocultado este pecado, que no se puede ocultar nada ante Dios porque nosotros estamos desnudos ante Dios. Estamos como este vaso así cristalino, así. Se mira transparente, se mira lo que está dentro. Se mira como el agua clara. Y si está sucia, se ve también. No lo podemos esconder ante Dios. Ante los hombres, David ya estaba escondido. Pero Dios lo descubrió. Y el profeta Natán fue a hacer lo que Dios le dijo.
Y desde ahí vinieron las consecuencias del pecado. Si yo he cometido pecado, si tu hermano ha cometido un pecado, es tiempo de que entregues este pecado, que te arrepientas y lo confieses. Y que cambies de actitud y que cambies de un modo de vivir. Y que haya frutos dignos de arrepentimiento. Y la misericordia de Dios reinará sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida. Pero si nosotros ocultamos y la justicia de Dios llega a tu vida, Dios te perdona siempre. Pero hay consecuencias de ese pecado en tu vida. Y grandes consecuencias. En Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Oiga bien, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y asimismo hay otro versículo que está en 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros fallamos, pero todavía vivimos haciendo las cosas viejas, todavía tenemos la misma ropa espiritual, todavía tenemos el mismo lenguaje espiritual, todavía tenemos las mismas miradas, todavía tenemos las mismas situaciones que no son agradables a Dios. No hemos dejado el hombre viejo, todavía vivimos en él, todavía lo gozamos en él. Pero la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si una persona está en LGBT y homosexual, Dios lo puede rescatar de ahí, de esa maldición, de ese pecado. Reconcilia con el Señor. Pero si todavía tiene el mismo modo de hablar, el mismo modo de expresarse, el mismo modo de vestirse, no hay un verdadero arrepentimiento. Si el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol es infiel, le gusta enamorar a las hermanas, se arrepiente. Pero si no hay un cambio todavía, no hay una transformación, todavía tiene el mismo modo de hablar, el mismo modo de coquetear, el mismo modo de expresarse, el mismo modo de vestir, el mismo modo de llamar la atención. No hay un arrepentimiento vivo todavía. No es nueva criatura. No los podemos engañar. Dios no puede ser burlado. El rey David lo sabía. Entonces el rey David oró, hizo esta oración de corazón. Sabemos que su gran misericordia y su gran amor el Señor Jesucristo sigue con nosotros. Pero si no hacemos lo que dice Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Damos gracias al Señor por su gran palabra, su gran amor y su gran misericordia.
Él es bueno y maravilloso. Él es justo. Pero lo que el hombre siembra, eso cosechamos. Oremos al Señor por nuestra falta y por nuestros pecados. Y Él es justo y los va a perdonar. Pero también tiene que haber un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestro ser, una transformación en la atmósfera. Ahí donde dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en 2 Corintios 5:17. Nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde ahí determinamos en qué punto estamos, en qué situación estamos. Y no importa el cargo que tenga, no importa el ministerio que tenga, no importa cuánto tiempo tenga de congregarse, no importa cuántos discipulados tenga, no importa cuántos encuentros haya ido, cuántos títulos, cuántos diplomas, cuántos lugares haya ido. Pero si todavía no es nueva criatura, si todavía no tiene un arrepentimiento genuino, con todos sus títulos, con todos sus ministerios, con todo situaciones personales, no va a llegar al cielo. Si no tenemos un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio, como espiritual, como físico. Tiene que cambiar lo espiritual, porque Dios transforma de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. No, Dios empieza de adentro hacia afuera. Muchas bendiciones, muchos saludos. Realmente las transmisiones son de 9 a 10, pero hoy por situaciones de que tuvo de bendición, donde fuimos con unos hermanos que estamos yendo a casas de restauración, y esta palabra un siervo hoy la predicó. Me tocó esta palabra, este tema, y yo dije, lo voy a dar, quizás agregué algunos versículos, pero en sí la esencia, esa es la palabra. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Que el Señor siga bendiciendo a estos varones, a este siervo, siga bendiciendo al hermano Elvin, al hermano Carlos, que no desmayemos, sigamos adelante. El Señor está adelante, y ¿quién podrá vencerlo? Solo es de buscar la santidad, de buscar ser un verdadero cristiano genuino, arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Gracias al Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios Altísimo. Muchas bendiciones, muchos saludos. Amén, amén y amén.